Hola, bienvenido a este tutorial en nuestra materia de Derecho Procesal Laboral. En nuestra unidad 1 estudiaremos cada una de las 5 etapas del juicio en procedimiento ordinario, contemplado en la Ley Federal del Trabajo. El objetivo de este tutorial es que conozcas cada una de las etapas procesales de instrucción y dictado del laudo, de manera que tengas un primer acercamiento al procedimiento ordinario que se lleva a cabo en las juntas de conciliación y arbitraje, y obtengas una primera impresión de lo que constituirá el litigio en conflictos laborales. En la primera etapa de este tutorial, revisaremos las generalidades del procedimiento ordinario, esto es, la forma en la que se debe llevar a cabo la presentación de la demanda inicial, el auto de radicación dictado por la Junta y la manera en que deberán llevarse a cabo las notificaciones en el juicio. Comencemos. En primer lugar, como sabemos, el juicio inicia con la presentación del escrito de demanda ante la oficialía de partes de la Junta competente. Esta deberá turnar el asunto al Pleno o a la Junta especial que deba corresponder. El escrito de demanda inicial contendrá todos y cada uno de los hechos ocurridos que dieron origen a la acción principal, así como la enunciación de las prestaciones reclamadas, derivadas de tales hechos y que se encuentran contenidas en la Ley Federal del Trabajo. La demanda deberá formularse por escrito, acompañando el número de copias que corresponda, según el número de demandados que existan. Hecho lo anterior, la Junta, dentro de las siguientes 24 horas a la presentación de la demanda, deberá dictar el acuerdo de radicación. En él señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Esta deberá celebrarse dentro de los siguientes 15 días a la recepción de la demanda inicial. Este acuerdo será entregado a las partes personalmente. En el emplazamiento al juicio que se haga a los demandados, el actuario deberá apercibirles que en caso de no acudir a la audiencia señalada, se le tendrán por aceptados los hechos y las prestaciones reclamados en la misma. Por otro lado, cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, si notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviera ejercitando acciones contradictorias, como podría ser la indemnización constitucional y la reinstalación, o si no hubiere precisado el salario base, en el acuerdo de radicación le señalará los defectos u omisiones y lo prevendrá para que lo subsane dentro de un término de 3 días. Ahora hablaremos de las notificaciones que efectúa la Junta en el procedimiento ordinario. Estas podrán ser personales, por boletín o por estrados. Las notificaciones personales son realizadas por el actuario en el domicilio de las partes y se practicarán en los casos siguientes: el emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; el auto de radicación del juicio que dicten las juntas de conciliación y arbitraje en los expedientes que les remitan otras juntas; la resolución en que la junta se declare incompetente; el auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo; la resolución que ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; el auto que cite a absolver posiciones; la resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio; el laudo; el auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado; el auto por el que se ordena la reposición de actuaciones; los casos a los que se refieren los artículos 772 y 774 de la Ley Federal del Trabajo, y en casos urgentes o cuando ocurran circunstancias especiales a juicio de la Junta. Ahora veremos el desarrollo de la audiencia inicial de conciliación, demanda y excepciones. La audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo consta de 2 etapas. La primera será de conciliación y posteriormente la etapa de demanda y excepciones. La etapa conciliatoria se desarrolla de la siguiente manera. En primer momento, las partes comparecen a la audiencia con la debida personalidad en calidad de actora y demandada, y llevan a cabo pláticas conciliatorias del asunto con el auxilio del funcionario conciliador. Su intervención fue incluida en el procedimiento a partir de la reforma laboral del 2012. Si las partes llegaren a un acuerdo conciliatorio, se deberá suscribir el convenio respectivo para la terminación del juicio, haciendo las veces de laudo.
En caso contrario, se pasará a la etapa de demanda y excepciones, en la que la Junta exhortará a las partes nuevamente para conciliar el asunto, y de no llegarse a un acuerdo, la parte actora tendrá el uso de la voz para modificar, aclarar, enderezar, ampliar o ratificar su demanda. Hecho esto, la parte demandada tendrá el uso de la voz para dar contestación a la demanda y formular sus excepciones y defensas. Posteriormente, ambas partes podrán formular su réplica y contrarréplica respectivamente. Esta etapa es el momento oportuno para que las partes planteen los incidentes de nulidad, competencia, personalidad, acumulación y excusas, siendo el de personalidad el único que debe sustanciarse y debe ser resuelto de inmediato por la Junta. Para los demás incidentes, se deberá señalar fecha y hora para que las partes realicen las manifestaciones pertinentes y ofrezcan pruebas al respecto. Si en la audiencia inicial la parte actora ampliare su demanda o hiciera modificaciones a la misma, la parte demandada podrá solicitar a la Junta señalar nueva fecha y hora para dar contestación a la demanda y sus ampliaciones y modificaciones. En esta etapa, igualmente es oportuno llamar a terceros interesados en el juicio. Se trata de personas físicas o morales que pudieran verse afectados por el laudo que se dicte, y su intervención se circunscribe únicamente a la acción y defensas opuestas en el juicio laboral. Ahora pasaremos a la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas en el juicio ordinario. Revisaremos el trámite de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como los medios de perfeccionamiento y el desahogo de las mismas. En primer momento, las partes comparecerán con sus respectivas calidades a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Deberán ofrecer todas las pruebas que consideren pertinentes para acreditar sus intereses y que versen sobre hechos controvertidos en la litis. Igualmente, tendrán el uso de la voz para objetar sus pruebas mutuamente. La Junta únicamente admitirá pruebas que versen sobre hechos controvertidos en la audiencia inicial y podrá desechar aquellas pruebas que considere no son pertinentes para acreditar los hechos pretendidos o que versen sobre hechos probados o sobre los cuales no existe controversia. Ahora hablaremos de los medios de perfeccionamiento de las pruebas ofrecidas. Como sabemos, la Ley Federal del Trabajo admite la presentación de documentos públicos y privados como pruebas. Los documentos públicos son elaborados por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones como tal, por lo que no es requerido presentar los originales de los mismos. Los documentos privados son aquellos que carecen de los elementos establecidos en los documentos públicos. Los documentos privados deberán presentarse en originales o, en su caso, cotejarse con sus originales en el domicilio que la parte oferente señale para tal efecto. De igual manera, procederá como medio de perfeccionamiento la ratificación de contenido y firma de un documento que fue elaborado por un tercero o por la parte contraria. Por último, tenemos los informes y exhortos. Estos se realizarán a través de la Junta, de manera que ella actuará como autoridad que podrá solicitar información a alguna dependencia, organismo o instituto en tal calidad. Así también podrá solicitar el desahogo de pruebas a través de exhortos y que se refieran a probanzas que se encuentren fuera del área de su jurisdicción. Una vez admitidas las pruebas de las partes por la Junta, esta deberá señalar dentro de los siguientes 10 días a la audiencia de ofrecimiento y admisión fecha y hora para el desahogo de todas y cada una de ellas. Sin embargo, si considerase que no es posible realizarse en una misma audiencia, podrá señalar distintas fechas para tal efecto. El periodo de desahogo no deberá rebasar el término de 30 días. Aunado a lo anterior, el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio las siguientes pruebas: contratos individuales de trabajo cuando no exista contrato colectivo o contrato ley, la nómina o recibos de pago del trabajador, las listas de asistencia o controles si se llevan en el centro de trabajo, y los comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones, aguinaldos, primas previstas en la ley y de aportaciones y cuotas de seguridad social. Una vez finalizado el periodo de desahogo de pruebas, la Junta otorgará a las partes el término de 2 días para formular por escrito sus alegatos, y así
El secretario de Acuerdos certificará que no quedan pruebas pendientes por desahogar y declarará cerrada la instrucción del juicio. Finalmente, dentro de los siguientes 10 días, la Junta deberá formular por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los siguientes elementos: un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica, los hechos controvertidos, una relación de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados, las consideraciones que se deriven de lo alegado y probado, y los puntos resolutivos. Hecho lo anterior, se entregará copia del proyecto de laudo a cada uno de los integrantes de la Junta y el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los siguientes 10 días. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevará a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario de Acuerdos la presencia de los participantes que concurran a la votación, debiendo darse lectura al proyecto de resolución y si éste fuera aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Hemos finalizado el presente tutorial. Ahora bien, deberás pasar al apartado de pruebas que se encuentra en nuestro panel y contestar el cuestionario que se refiere al procedimiento ordinario para nuestra materia de Derecho Procesal Laboral.